Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Laboral. Hoy quiero plantearos una cuestión muy interesante que se habla mucho en los medios de comunicación, la prohibición del despido. Hemos visto en noticias, incluso en la rueda de prensa del Ministerio de Trabajo, tras el Consejo de Ministros, que la ministra Yolanda Díaz comunicaba en rueda de prensa que se prohibía el despido. Pero en concreto, ¿a qué se refiere con la prohibición del despido? Porque claro, así porque sí, un trabajador que robe en su empresa y no lo pueda despedir no es. La prohibición del despido es una medida que está aplicando este Ejecutivo mediante Real Decreto Ley, en el que realmente lo que hace es limitar la opción de despido. La primera vez que lo vimos fue en el artículo 2 del decreto 9 en marzo del 2020, donde se decía que las causas justificativas para poder aplicar un ERTE por cierre de la actividad económica o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas del COVID no se entenderían justificantes para una situación de despido, que han ido interpretando en estos año y pico, casi 2 años, los tribunales. Pues tenemos tenemos sentencias de todos los colores, desde que dicen que es improcedente hasta que determinan que es nulo, porque entienden que el espíritu del legislador es que proceda a la aplicación de un ERTE, hasta la no aplicación de dicha medida, porque entienden algunos tribunales que un derecho, el del despido, como está incluido dentro de la libertad de empresa, por tanto es un derecho constitucional y está recogido la libertad de empresa dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se puede limitar mediante Real Decreto Ley. Por tanto, estamos viendo donde hay una auténtica amalgama de resoluciones judiciales. Y esta medida del artículo 2 del decreto 9 ahora mismo está prorrogada hasta el día 31 de mayo del 2022. En los casos que tuviéramos causa para aplicar ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o en los casos de los cierres de actividades que hemos visto este tiempo pasado atrás durante toda la pandemia en las situaciones COVID. Esto es la situación que nos encontramos, esta limitación al despido. Limitación al despido que desde mi punto de vista entiendo que no es constitucional, por eso mismo, por la limitación de la libertad de empresa y de la Carta de Derechos Fundamentales mediante Real Decreto Ley. Entiendo que dicha medida se podría aplicar mediante otras cuestiones legislativas, como es la tramitación de una ley para la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Pero ¿qué ocurre? En el artículo 44 del Real Decreto 6, que se publicó el pasado martes, día 28 de marzo, se aprobó el día 28 de marzo y que se publicó el día 29, se publicó ayer mismo, estas medidas también vuelven a estar incluidas, pero de otra redacción completamente diferente, diciendo que la crisis, viene a decir que la situación de crisis energética y el incremento de los costes de producción no serán causa para el despido. Por tanto, entiendo que dicha situación lo calificaría como improcedente, en este caso no como nulo, por la redacción que es diferente. Al igual que también dice que la situación de guerra en Ucrania tampoco constituirá causa justificativa del despido. Por tanto, ¿qué ocurre? Legalmente un despido del que no tenemos causa automáticamente es improcedente, no es nulo, porque la nulidad está tasada y la nulidad se aplica en caso de vulneración de derechos fundamentales o discriminación. Por tanto, el legislador, al redactar que no será causa justificativa estas situaciones de incrementos de costes o la guerra de Ucrania, al redactar así de esta manera el legislador, en el fondo lo que está haciendo es calificándolos como improcedentes dichos despidos. Por tanto, esto que se habla de está prohibido el despido realmente no es así, simplemente se limita el derecho del empresario a aplicar el despido con la calificación de nulo o de improcedente. Incluso voy un paso más allá. El caso de los trabajadores en ERTE, he visto sentencias y he estado en foros y conferencias donde la academia y los magistrados, sobre todo magistrados del Supremo, que aún no han llegado a ningún asunto, ya establecen que sí, que tú puedes aplicar un ERTE por causas económicas, pero que si la situación, y que eso es un parche y una situación temporal, pero que si la situación pasa de coyuntural a estructural, en ese caso sí se podría aplicar porque la situación económica ha variado. Por tanto, os leo los comentarios que me dejáis, las preguntas, me podéis escribir y gustosamente estaré encantado de debatir con vosotros sobre las limitaciones del despido y la mal llamada prohibición del despido. Os emplazo a próximos capítulos de Hablemos de Laboral.